Aquí un análisis del gobierno de Juan Velasco. El gobierno de Juan Velasco Alvarado, conocido también como Velascato o primera fase del gobierno de la Fuerza Armada del Perú, fue una dictadura militar que se inició el 3 de octubre de 1968 con un golpe de Estado institucional y terminó el 29 de agosto de 1975 con el Tacnazo, golpe militar realizado por Francisco Morales Bermúdez. El gobierno de Velasco Alvarado se caracterizó por un conjunto de reformas sociales y económicas de corte nacionalista y populista. Entre las principales reformas se encuentran la reforma agraria. Esta reforma expropió las tierras de los grandes latifundios y las repartió entre los campesinos, lo que dio lugar a una mayor igualdad social en el campo. La reforma educativa. Esta reforma estableció la educación gratuita y obligatoria hasta el nivel secundario, y promovió la educación bilingüe en las zonas rurales. La reforma industrial. Esta reforma nacionalizó las empresas básicas y estratégicas del país, como el petróleo, la minería y la electricidad. La reforma política. Esta reforma estableció un nuevo sistema político, basado en la consulta popular y la participación ciudadana. El gobierno de Velasco Alvarado también tuvo un fuerte impacto en la economía peruana. Las reformas agrarias y educativas contribuyeron a reducir la pobreza y la desigualdad, pero también generaron una crisis económica, debido a la disminución de la producción agrícola y a la nacionalización de las empresas privadas. El gobierno de Velasco Alvarado fue un periodo de grandes cambios para el Perú. Sus reformas tuvieron un impacto significativo en la sociedad y la economía del país, y aún hoy son objeto de debate. A continuación, se presenta un análisis más detallado de los principales aspectos del gobierno de Velasco Alvarado. La reforma agraria. La reforma agraria fue la reforma más importante del gobierno de Velasco Alvarado. Esta reforma expropió las tierras de los grandes latifundios y las repartió entre los campesinos, lo que dio lugar a una mayor igualdad social en el campo. La reforma agraria fue un proceso complejo y controvertido. Los grandes terratenientes se resistieron a la reforma, y hubo casos de violencia y represión. Sin embargo, la reforma agraria fue un logro importante, ya que permitió a los campesinos acceder a la tierra y mejorar sus condiciones de vida. La reforma educativa. La reforma educativa fue otra reforma importante del gobierno de Velasco Alvarado. Esta reforma estableció la educación gratuita y obligatoria hasta el nivel secundario, y promovió la educación bilingüe en las zonas rurales. La reforma educativa tuvo un impacto positivo en la educación peruana. El número de niños en edad escolar aumentó significativamente, y la calidad de la educación mejoró. Sin embargo, la reforma educativa también generó algunos problemas, como la falta de infraestructura y la escasez de maestros. La reforma industrial. La reforma industrial fue una reforma menos exitosa que las anteriores. Esta reforma nacionalizó las empresas básicas y estratégicas del país, como el petróleo, la minería y la electricidad. La nacionalización de las empresas privadas generó una crisis económica, debido a la disminución de la producción y a la corrupción. Además, la reforma industrial fue criticada por los empresarios, que la consideraron una violación a la propiedad privada. La reforma política. La reforma política fue una reforma más simbólica que real. Esta reforma estableció un nuevo sistema político, basado en la consulta popular y la participación ciudadana. La reforma política fue importante, ya que estableció las bases para una mayor democracia en el Perú. Sin embargo, la reforma política no se implementó plenamente, y el gobierno de Velasco Alvarado mantuvo un control autoritario sobre el país. En conclusión, el gobierno de Velasco Alvarado fue un periodo de grandes cambios para el Perú. Sus reformas tuvieron un impacto significativo en la sociedad y la economía del país, y aún hoy son objeto de debate. Regálame un like y suscríbete para ver más contenido y apoyar al canal.